Más textos disponibles en Simba. Los visitantes de las estrellas y otros microcuentos. 1. Los visitantes de las estrellas. Hubiera sido una noticia extraordinaria. Cuando la compuerta de la nave alienígena se abrió, con asombro vimos que los visitantes de las estrellas eran unos pocos ancianos, algunos adultos y muchos niños, tan humanos como nosotros y hablando una lengua parecida al esperanto. Después de algún tiempo, trascendió en los medios de comunicaciones que eran los descendientes de los últimos en abandonar su planeta de origen, hacia ya bastantes generaciones, y que el motivo de la huida se debió a que habían evolucionado tanto que el aire se tornó casi irrespirable, el agua escasa y la poca que quedaba, imposible de ser ingerida, además de la violencia, el hambre y las guerras que estaban acabando con todos. Como dije, hubiera sido una noticia extraordinaria, si no fuera nuestra historia de mañana contada por otros, hoy. 2. Interpretación. El avión cae velozmente en tirabuzón. La hélice delantera empuja sobre la trompa las llamas que llegan hasta los vidrios, impidiendo la visión del piloto. De un momento a otro el avión se estrellará contra el suelo. El piloto lucha con todas sus fuerzas por desprenderse el cinto de seguridad, pero el mecanismo se ha trabado, de pronto el calor del fuego quiebra el vidrio y las llamas lo envuelven. Instintivamente se ataja con las manos, pero solo siente la quemazón en 2 dedos de una mano y en un punto del muslo de una pierna. Eso lo despierta en el acto. El cigarrillo se le había caído y un orificio de borde amarronado ha arruinado el pantalón nuevo. Al día siguiente suspende el viaje de avión que tenía programado a Europa, y cuando pasa por el kiosco de la esquina, saluda al dueño, que lo conoce, pero no compra cigarrillos. 3. La realidad. Recostado en la pared, inmóvil y con los brazos, 2 apéndices inútiles, vencidos al costado del cuerpo, mira el siniestro. Las lenguas de fuego, que rabiosamente escapaban por la puerta y las ventanas de su casa, del otro lado de la calle, bailaban macabramente en el brillo de sus ojos de mirada aturdida. El mundo a su alrededor le pareció como si ya no le perteneciera. No oía los gritos de la gente ni el crepitar incesante de las llamas, ni los pasos apresurados de los que acudían con baldes cargados de agua ni la creciente intensidad sonora de las sirenas de los bomberos y las ambulancias que venían al socorro del siniestro. De pronto alguien emergió de las llamas y eso lo sacó del sopor mental que hasta ahí lo tenía prisionero de un mundo sin significados y lo trajo de vuelta a la realidad de su entorno. El bulto pertenece a la figura chamuscada de su padre que, vencido ya, se arrodilló en la vereda y empezó a llorar desconsoladamente abrazado a un pequeño cuerpo, inerte y sin vida, que era el suyo. 4. Sueño mojado. Soñaba que caminaba por una vereda arborizada cuando de pronto, detrás de un árbol, una vieja me echaba un balde de agua en la cara. Desperté en el acto y de inmediato llevé mis manos a la cara, la sentí húmeda. Pensé en sudor, pero al mirar al costado de la cama caí en la real. Mi perro, meneando la cola y poniendo cara de inocente, me miraba como diciendo, yo no hice nada. 5. Un largo día. Nacer fue como despertar de un sueño. Fui un bebé muy querido. Tuve una niñez feliz. Mi adolescencia fue divertida y sin traumas. De adulto no tuve mayores dolores de cabeza y mi vejez fue tranquila, y cuando me llegó la última hora tuve la sensación de haber vivido un largo día. Entonces volví a dormir. 6. La sentencia. Viena, Austria, entre 1908 y 1913. Ya casi la tenía vendida, es más, el cliente ya sacaba la billetera del abrigo, cuando alguien, no muy lejos de ellos, chistó. El cliente se dio vuelta y se encantó con la acuarela que otro pintor, el del chistido, le mostraba, desinteresándose por completo de la suya. Esa noche no le quedó otra que comer pan seco, y mientras masticaba juraba, una y otra vez, que se vengaría de aquel pintorcito judío y mediocre. Y como su rencor aumentaba bocado tras bocado extendió el juramento de su venganza a toda la raza judía, y para reafirmar su pensamiento, tras el último trozo de pan, sentenció, como que me llamo Adolf. 7. El eterno condenado. Como si no le bastara al hombre haber sufrido en el pasado, sufrir en el presente y con seguridad en el futuro, todavía la religión le ha inventado otras 2 posibilidades después de esta vida, y ambas terribles por pertenecer a la eternidad, el cielo y el infierno. 8. El mismo ciudadano. El oficial Derek es el mismo hombre de siempre, la policía no lo ha cambiado en lo más mínimo. Antes de ingresar al departamento de policía pertenece a una gang yanqui de asaltantes y apaleadores de negros, latinos y gays, pero ahora, amparado en la ley, hace lo mismo. 9. Felicidad. Muchas personas deciden gastar fortunas en su boda, porque casi siempre es el último día de felicidad en su vida, y quieren quedarse con un recuerdo inolvidable. 10. Blasfemia. Estamos en el futuro. Un hombre ha sido encarcelado por blasfemia. Todo el mundo sabe que en época no tan lejana de la humanidad, por nadar a contracorriente pudo haber ido a parar delante del paredón de fusilamiento, y un poco más atrás, haber perdido la cabeza bajo la lámina filosa de la guillotina.
y retrocediendo otro poco más, hasta pudo habérsele desgarrado los miembros, y muy probablemente ser quemado vivo en una hoguera. Pero la humanidad ha seguido su curso natural, y ha progresado. Ya no se recurre a tan drásticas medidas, cuando un pensamiento se aparta del pensar totalitario y empieza a cuestionar las cosas. Al final, con encerrarlo en la solitaria basta. Allí, aislado y mudo, no perturbará la paz de los demás, además, y tendrá tiempo de sobra para reflexionar sobre su terca necedad de insistir en propalar que Dios existe. 11. Cuidado con el cartero. El perro apoyó la bicicleta en el muro de la casa y buscó la carta que debía entregar en ese domicilio. Tocó 2 veces el timbre, pero nadie salió a atender. Llamó, ladrando a voz de cuello, y nada de aparecer alguien para ver quién llamaba. De manera tal que abrió el portón, con la intención de pasar la carta por debajo de la puerta. Cosa que no consiguió, pues no había dado ni 3 pasos cuando, tan silencioso como una sombra, por detrás de unas palmeras apareció un cartero, mostrándole los dientes y gruñendo maldiciones incomprensibles, y le saltó encima, dándole una mordida en el garrón de una pata trasera que de inmediato le hizo desistir de la entrega. El perro cerró el portón enrejado con un estruendo metálico que le dejó los oídos tintineando, apenas los traspasó, mientras del otro lado del enrejado, el cartero arremetía rabiosamente contra las rejas. El perro retrocedió, amedrentado, y fue ahí que vio, entre las palmeras y el muro, el cartel que advertía tener cuidado con el cartero. 12. Encuentro con el diablo. No hay peor cosa para un fumador que quedarse sin fuego cuando ya no hay manera de conseguir ningún comercio abierto donde poder comprar un encendedor o una miserable caja de fósforos. El tipo da vueltas y vueltas y cuando más vueltas da más ganas de fumar tiene, hasta que no aguanta más y sale a la calle. Movido por la intuición, camina sin rumbo, esperanzado en dar con algún bar abierto. Los pocos vehículos que circulan a esa hora, pasan por el tan raudos que ni amagar a pararlos puede, solo se los queda viendo seguir por si acaso alguien deja caer una colilla encendida. Así anda hasta que en una oscura encrucijada ve el bulto de un hombre, ardiendo en llamas. Es el diablo, pero el fumador no lo sabe, así que avanza hacia él. Un bonzo, imposible, de otra manera no estaría parado lo más campante. Un fantasma, muy posible, dicen que existen. No importa, se dice, fuego es fuego, y se dirige con pasos rápidos al ser en llamas. Al llegar a su lado el llameante le dirige la palabra con una voz cavernosa, indudablemente inhumana. ¿Sabes quién soy yo, hombre? El fumador no responde, solo se acerca casi a punto de tocarlo, arrima el cigarrillo a las llamas y lo enciende. Luego de dar 2 pitadas profundas y satisfactorias, ahí sí, le dice, perdón, no le estaba prestando atención, ¿qué me decía, usted? 13. Pregunta sin respuesta. Habían violado y matado a una niña en el interior del país y los vecinos, identificado el supuesto autor y haciendo justicia por mano propia, lo habían linchado y matado a golpes. Uno de los tantos periodistas de los varios canales de televisión, que habían acudido a la ciudad para cubrir el triste acontecimiento, le preguntó a un jurista si las autoridades no investigarían a los autores del asesinato del supuesto autor del hediondo crimen. Porque, según él, siguió el periodista, hacer justicia por mano propia no era lo correcto, que para eso estaba la ley que debía ser cumplida como era debido. Inmediatamente, de este lado del televisor, yo me pregunté a cuál ley se referiría el periodista, si a la que condena a un ciudadano honesto que al ser asaltado y por querer defenderse desarma al asaltante y fortuitamente acaba matándolo, o a la justicia que, y vaya si no le cae como anillo al dedo eso de que es ciega, no hace nada para condenar y encarcelar a políticos corruptos, por poner el ejemplo que mejor ilustra lo que quiero decir, que en la mayoría de las veces muchos hasta mueren antes de ser condenados. Y ni hablar de los que, por H o por B, salen ilesos de cualquier acusación. Pero miren que le he dado vueltas y vueltas al asunto, y todavía no encontré la respuesta. 14. El último adiós. El finado, tan apreciado por todo el mundo, atrajo medio pueblo al velorio para el último adiós. Una a una las personas entraban, le daban sus condolencias a la viuda y deudos y se dirigían al cajón para el postrer saludo a quien fuera amigo tan querido. A las tantas apareció Jeremías, el mudo del pueblo, que como no podía hablar y la viuda no entendía el lenguaje de señas, había escrito en una hoja su sentido pésame. Jeremías le entregó la hoja y siguió hasta el cajón. La viuda agradeció con un gesto de cabeza y leyó esto: no tengo palabras para decir lo que siento. La viuda supo entender. 15. Las malas lenguas. La muchacha entró a la cocina con la fuerza de un huracán. Mamá, el conde Drácula me ha invitado a su castillo, ¿puedo ir?, preguntó, eufórica. Claro, hija, dijo la madre, y le advirtió, pero no te olvides de bañarte con agua de ajo y de llevar el crucifijo. ¿Sabes lo dicen sobre las malas lenguas? 16. La princesa y el sapo. Si me das un beso me convertiré en príncipe, le propone el sapo con sueños de grandeza a la princesa.
Pero la princesa, que por ser hija única de un rey moribundo ya tenía sueños de futura reina, está clara de que las princesas solo se tornan reinas cuando no hay príncipes en la costa. De manera que, ante la sucia propuesta del batracio escalador social, le dedica una carcajada en la cara y de una violenta patada, despeja esa infame piedra de su camino. 17. Aburrimiento. Estaba aburrido, como todos en el pueblo. La inundación del mes pasado había sido la última gran emoción del pueblo, de allí hasta la fecha. ¿Sobre qué más hablar, si ya lo que había que hablar, se había hablado hasta el cansancio? Tengo que hacer algo por todos, se dijo el aburrido, aunque sabía que nadie se lo agradecería nunca. Y su premio sería el íntimo regocijo de saberse el hacedor de lo que se hablaría por mucho tiempo, por lo menos hasta una nueva emoción. Afuera, todos dormían y la helada teñía el mundo de escarcha plateada. Ha llegado el momento, pensó, mientras encendía la antorcha. Después salió a recorrer el pueblo, casa por casa. 18. La rebelión. La rebelión tomó a todos de sorpresa. Los peones de ambos bandos se aliaron y gritando, muerte al rey, montaron sobre los caballos y embistieron contra los alfiles que, sin tiempo para ninguna reacción defensiva, rodaron fuera del tablero, yendo a caer al abismo más ala del borde de la mesa. Después, los rebeldes arremetieron contra las torres, que fueron fácilmente derribadas y corrieron la misma suerte que los alfiles en el abismo incierto. Ahora vayamos por el tirano, gritó el cabecilla rebelde. El bando de insurrectos rodeó al rey con sus briosos corceles. El monarca suplicó por su vida, pero la horda enfurecida no tuvo piedad y el rey fue despedazado bajo los cascos de los caballos. Cuando hubieron terminado con el monarca, su atención se volvió hacia la reina. Ella, acurrucada en un rincón del tablero y temblando de la cabeza a los pies, esperaba su fin. Los peones desmontaron y avanzaron hacia ella, despojándose las vestimentas y gritando como enloquecidos, diversión, diversión. Es ahí que la reina supo que con lo que se le venía encima, que si se mostraba dócil y solicita, podría salvar el pellejo. 19. Homenaje. En toda la historia de la humanidad hubo hombres buenos y malos, y a cada uno de ellos otros hombres los eternizaron con estatuas y bustos, pero las palomas, ¿quién lo diría?, que no distinguen buenos de malos, subidas en sus hombros y cabezas, son las únicas que a diario les rinden homenaje a ambos por igual. 20. Suplicio. La muerte la acechaba, presentía como si un ser hambriento la comiera por dentro. Quería tener el coraje de quitarse la vida, pero para su pesar no lo tenía. La única salida era el gato de la casa, al cual siempre veía sentado en el jardín, inmóvil y con los ojos cerrados, no dejando traslucir si dormía o meditaba, y que nunca se había molestado en atraparla. Quizás por su fama de astuta e inteligente, pensaba ella. Y con lo fácil y simple que le resultaría acabar con su suplicio, solo un zarpazo y una mordida certera y asunto terminado. Una muerte rápida como lo es el relámpago, si aquel gato en el jardín no practicara el zen budismo. The works contained in this selection whose author is Francisco Abaldaren are licensed under a Creative Commons reconocimiento, no comercial, sin obra derivada 4.0 International License.